Hoy me preguntaban por qué debía alguien hacer un curso de biodescodificación. Y voy a contarte mi historia. En el año 2020, antes de lo que hemos vivido en ese año tan particular, comencé a estudiar esta herramienta, la biodescodificación, porque quería entender, quería darle una vuelta de rosca a cuestiones personales mías que había vivido en el pasado, cuestiones personales a nivel adaptaciones físicas que no comprendían por qué se mantenían de manera crónica, cuestiones que no entendía por qué me habían pasado en la vida, a nivel dinero, a nivel relaciones, y la biodescodificación me empezó a dar muchas respuestas para todo esto. Yo comencé a estudiar porque sufría de aftas, que era algo muy rutinario, era algo muy crónico en mi vida, todo lo que eran ampollas en la parte de la boca, lengua y demás, y yo la verdad que sufrí muchísimo, hasta que un día hice como consultante una sesión de biodescodificación y le encontré mucho sentido a lo que me comentaban. Cuando en el año 2020 pongo a estudiar, puedo entender el origen, cuál era la causa y el origen de esta adaptación, de esta enfermedad crónica o estas cuestiones crónicas que desde el lado de la medicina no le encontraban más que una respuesta de comiste algo pesado, ponete este medicamento y a pasarlo y a sobrellevarlo. Empecé a encontrarle el origen y me empecé a dar cuenta de que tenía una solución práctica, que yo tenía que tomar las riendas de algunas cuestiones que había vivido a nivel personal en mi pasado y que estaba viviendo en ese presente. Y a partir de ese momento, claramente hoy, 5 años después, puedo decir que ya no tengo, no sufro más de aftas. También pude entender por qué me había lesionado ambas rodillas en los meniscos, el lado izquierdo, el lado derecho. Encontré el origen emocional, encontré qué había sucedido y la recuperación en una de mis segundas operaciones fue muchísimo más llevadero, más rápido, menos doloroso que una primera operación. ¿Por qué? Porque entendí cuáles son los procesos biológicos de mi cuerpo, empecé a entender el origen, qué había sucedido, cuáles eran las emociones estancadas que no había podido expresar, sobre todo en este proceso del 2020, que fue un año, y 2021, que fue un año muy particular. Con la biodescodificación pude trabajar todo eso, pude aprender cuestiones de relacionarme con el dinero desde otro lado, a empezar a trabajar desde lo que yo quería, de lo que yo amaba, y hoy vivo de eso. Hoy puedo vivir de la fotografía, puedo vivir de la biodescodificación, porque entendí los bloqueos y las creencias limitantes que estaban por detrás de todo lo que tenía que ver en relación al dinero. Mejoré muchísimo las relaciones familiares. Es una cuestión de poder entender los bloqueos y los patrones que uno trae desde chico, que trae a nivel familiar, que trae a nivel social. Entonces, la biodescodificación te va dando herramientas. Y algo que para mí es lo más importante es poder perderle el miedo a la enfermedad, poder entender que somos creadores de todo lo que nos pasa, que somos los responsables de solucionar todo eso que nos pasa, de los que nos gusta, mantenerlo y reforzarlo y mejorarlo, y de lo que no nos gusta, cambiarlo. Entonces, el hacerme responsable me dio la posibilidad de trabajar y entender que las enfermedades que tenía o que tuve en mi vida tenían que ver con cuestiones muy emocionales, que muchas se fueron dando de manera repetitiva porque no pude o no sabía o no tenía las herramientas de gestión de emociones. Hoy la biodescodificación, como yo siempre le digo, es una filosofía de vida y me genera a mí una tranquilidad de entender qué pasa por mi cuerpo, cuáles son las emociones que no he podido gestionar o que tengo que cambiar, entender qué estoy pensando, relacionar mente, cuerpo y alma, qué estoy pensando, qué emociones tengo y cómo se manifiestan en mi cuerpo. Todo esto que yo te estoy contando es mi historia personal, y este gran cambio que yo tengo a nivel personal me lo dio esta gran herramienta de la biodescodificación, que, como te repito, es para mí hoy una filosofía de vida. Así que te invito a que puedas darte la posibilidad de estudiar biodescodificación, de tener sesiones de biodescodificación, de hacerte responsable de tu vida y entender de que nada de lo que te pasa es por culpa del afuera, es por culpa del gobierno, es por culpa de algún virus. Hay que hacerse responsable. Hacerte responsable, conocer tu cuerpo, conocer tu biología, conocer cómo funciona nuestra biología, conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras creencias, qué hemos heredado a nivel familiar, que no heredamos enfermedades, sino que heredamos información, forma de resolver los conflictos y las cuestiones que nos pasan en el día a día. Así que te invito a que puedas inscribirte en una sesión, que puedas inscribirte en algún curso, en algún diplomado, en talleres,
pero date la posibilidad de conocer la herramienta de la biodescodificación, que es algo que estoy plenamente seguro, porque esta herramienta es algo que lo pude internalizar, pasarlo por mi cuerpo y comprenderlo. Y te puedo asegurar que a partir del momento que vos conozcas la biodescodificación, vas a comprender, entender, asimilar, gestionar todo lo que pensás, todo lo que sentís y entender a tu cuerpo físico.